Buenos días a todos y a todas. Muy contento de estar acá y en este día. Así que primero lo que corresponde. Feliz día a todos los suarenses. Estábamos de ayer a la noche, estuvimos hablando con el intendente y repasando un poco todo lo que se ha venido haciendo todos estos años en materia de obra pública. Pero él nos señalaba, por parte de la provincia de Buenos Aires, en conjunto con el municipio, pero él nos señalaba que quizá esta era una de las obras más esperadas acá en Coronel Suárez, tener una sede propia del Centro Regional de Estudios Universitarios, uno de los tantos centros regionales o de los centros municipales que existen hoy en la provincia de Buenos Aires, muchos por, este ya existía, ese es preexistente a Puentes, de hecho. Hay muchos que son preexistentes a Puentes y otros que inauguramos nosotros a partir de los subsidios del programa Puentes. Yo quiero destacar algo, él no lo dice porque es un gran compañero y es un compañero muy humilde. El grueso de los fondos para construir este centro universitario fueron fondos municipales. Un esfuerzo fundamentalmente de este intendente. Nosotros dimos una ayudita a través de un subsidio para construir, para terminar de construir la biblioteca puntualmente, pero sí estamos financiando, son 5 carreras, Colo. 5 carreras, ahora acabamos de firmar la licenciatura en enfermería de la Universidad Nacional del Sur, que está a disposición de toda la región. Acá nos acompañan grandes amigos y compañeros de la región, como la conocemos nosotros, los que hacemos política, la sexta sección electoral, Ariel, Pino, José, Julito, bueno, está Marisol, está Gaby, y decanos, está nuestra querida amiga rectora Andrea Saboretti. Este es un centro regional, eso es lo que quiero indicar. Eso no quita que haya otros municipios, efectivamente, que están aquí representados algunos, que tienen su propio centro municipal. Cuando el gobernador, apenas la salida de la pandemia, a finales de 2021, nos pidió que hagamos, en ese momento se malinterpretó, ya decían, no, esto lo hace porque quiere reelegir, y ese no era el objetivo. En ese momento nos pidió que hagamos, yo en ese momento jefe de asesores del gobernador, me puso a cargo de trabajar con los distintos ministerios en la realización de un plan de gobierno de 6 años. No sé si se acuerdan, lo llamamos 6x6, que básicamente tenía un sentido muy concreto. Habíamos tenido 6 años de problemas, de crisis en la provincia de Buenos Aires. 4 años del gobierno anterior, del gobierno de Vidal en su momento, en donde se habían... habíamos hecho un retraso importante en cuestión de obra pública, en cuestión de educación, había que recuperar todo eso, pero fundamentalmente después también en los 2 años de pandemia. Fueron 6 años muy difíciles para la provincia de Buenos Aires, que había que recuperarlos rápidamente, entonces lanzamos el programa 6x6. Y el gobernador puntualmente nos dijo que uno de los puntos principales de ese programa 6x6 tenía que ser la instalación de centros universitarios en el interior de la provincia de Buenos Aires, que era un reclamo que nosotros habíamos visto muy claramente cuando hicimos la campaña, la primera campaña para que el gobernador sea en ese momento el candidato que resultara electo. Y me acuerdo que recorríamos los pueblos y estaba esa demanda permanentemente de los pibes, de las pibas, pero también de sus familias. Fundamentalmente, digo, de sus familias. De las mamás, de las abuelas, de los abuelos, de los papás, que nos decían, bueno, yo tengo un sueño, que es que mis hijos puedan ir a la universidad, pero no tengo los recursos para mandarlo, bueno, acá la principal universidad es la Universidad Nacional del Sur, no tengo los recursos para mandarlos a estudiar a Bahía Blanca, o en muchos casos quizá eran familias de clase media que podían hacer un esfuerzo y enviarlos, y nos decían, bueno, pero si se me van para otra ciudad después no van a volver, ¿sí? Y ahí empiezan los problemas de arraigo, de desarraigo, de despoblación de los distritos, etc. Y el gobernador, me acuerdo, en ese momento candidato, tomó prolijamente nota de esa demanda, Por eso apenas salimos, bueno, de esa tragedia que nos tocó a todos, que fue la pandemia, el gobernador dijo, bueno, ahora sí, avancemos con la institucionalización de un programa Puentes, para establecer centros universitarios en el interior de la provincia de Buenos Aires, en aquellos distritos obviamente que no cuentan con una universidad o con una sede universitaria, y a dotarlos de carreras ofrecidas por las mejores universidades, que son las universidades nacionales, que están en la provincia de Buenos Aires. La Universidad Nacional de Loma de Zamora, la Universidad Nacional del Sur, la UTN, etcétera, que están presentes acá, pero muchas otras universidades con las que dictamos clases en 56 municipios ya, en donde está presente el programa Puentes. ¿Cuántos centros universitarios ¿Qué número es? 25 centros universitarios, edificios de centros universitarios nuevos hay, desde hace 2 años y medio. 25. Es un
montón y siempre fue un esfuerzo grandísimo durante los últimos 2 años, pero ahora yo digo que esto vale el doble o el triple. Hacer esto en este contexto vale el doble y el triple. Porque estamos en una crisis autoinfligida, nosotros diagnosticamos por parte del gobierno nacional, que hace muy dificultoso todo. Por los saltos inflacionarios que hubo en diciembre, que pararon la obra pública, hubo que, bueno, ahí está Néstor que no me deja mentir, hubo que redeterminar precios, hubo que renegociar contratos, se nos paró mucho la obra pública, pero hubo una decisión muy clara del gobernador de continuar con toda la obra pública. De todo tipo y especie, con las dificultades del caso. Por eso, en este contexto de una crisis muy fuerte, de recortes muy fuertes que hace el gobierno nacional sobre la provincia de Buenos Aires y sobre sus municipios. El gobernador lo denunció públicamente en la Casa de la Provincia en su momento. A nosotros nos recortaron del presupuesto provincial, entre obras y recursos de la provincia, 6,3 billones. Ni se imaginan la cantidad de ceros que es eso. 6,3 billones de pesos que implican que el gobierno provincial este año va a tener más o menos 15% menos de los recursos que tuvo el año pasado. Pero seguimos, porque nosotros tenemos muy claras las prioridades. Y la educación para nosotros es una prioridad. Y cuando vos definís una prioridad no es solamente decirlo, tenés que hacerlo. Bueno, acá está. Acá estamos trabajando con el intendente, acá estamos trabajando con las universidades para tener más centros universitarios, para tener más carreras universitarias. Y además en un sector que es particularmente golpeado, el sector de las universidades. Lo digo porque están por empezar el segundo cuatrimestre. Yo soy docente universitario. Yo todos los lunes de 8 a 10 de la noche doy clases en la Universidad Nacional de Quilmes hace 24 años. Y el cuatrimestre pasado fue la primera vez en 24 años que le tuve que decir a mis alumnos: hola chicos, ¿cómo están? Este curso empieza, pero no sé si termina. Porque habían anunciado que iban a prorrogar el presupuesto y que no le iban a dar más plata a las universidades. Y por la movilización popular que hubo, que fue de las movilizaciones populares más grandes de la historia de Argentina, no sé si se acuerdan de la marcha universitaria que hubo, yo digo el cuatrimestre pasado, bueno, el semestre pasado, eso hizo aflojar un poco la billetera al gobierno nacional, que transfirió solamente a las universidades nacionales, no me dejen mentir, los decanos, la rectora. Bueno, la rectora tiene una suerte, que es una rectora de una universidad provincial que no le recortó los recursos. La provincia no le recortó los recursos, tiene suerte, rectora. Pero los que son decanos y rectores de las universidades nacionales están con una gran preocupación. Pero ¿qué decía? Las autoridades nacionales, el gobierno nacional, a partir de esa movilización, aflojó un poquito la billetera y le soltó solamente los recursos que necesitan las universidades para su funcionamiento, los llamados gastos de funcionamiento. ¿Qué es eso? Los recursos con los que se paga la luz, con los que se paga el gas, con los que se compran las tizas, los fibrones, etc. Ahora, nunca más les devolvió a las universidades los recursos comprometidos en materia de investigación, en materia de extensión universitaria, en materia de transferencia tecnológica. O sea que hoy las universidades están haciendo mucho menos de lo que solían hacer, muchísimo menos de lo que solían hacer, por el recorte nacional. Bueno, para nosotros eso no funciona, para nosotros eso no va. Nosotros somos una fuerza política, el gobernador tiene muy claro, además de dónde viene el gobernador, que es del ámbito universitario, que la principal forma de movilidad social ascendente, que creo que es lo que muchos compartimos acá como objetivo, que sencillamente lo que querían nuestros abuelos y nuestros viejos, que tu hijo tenga un mejor pasar que vos, que esté un poquito mejor que vos, que tenga un poquito más de felicidad, que tenga un poquito más de disponibilidad de recursos, que tenga una casita más linda, que tenga una formación más completa en términos educativos. No se pide mucho, ¿eh? Miren, siempre dicen, no, bueno, los argentinos demandan mucho. No. Lo normal, lo razonable, poder comer, poder tener atención sanitaria, poder tener educación pública, poder darse unas vacaciones de vez en cuando, no es que piden mucho. El problema son los gobiernos que te ajustan y te sacan todo. El problema son los gobiernos que te ajustan y que te sacan todo, que te desordenan completamente la vida con los ajustes, con los recortes, con la eliminación de la obra pública. Bueno, nosotros no creemos eso. Y con todas las limitaciones y con todos los recortes que hemos sufrido, seguimos trabajando en el mismo sentido, con las mismas prioridades. Ahora, quiero ser muy sincero, Quiero ser muy sincero.
Estamos haciendo mucho menos de lo que podríamos hacer si tuviéramos los recursos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires y que nos han recortado. En materia de obra pública, puntualmente, de obras públicas nuevas, nosotros podríamos estar haciendo en este momento 5, 6 o 7 veces más obra pública como hicimos el año pasado. Pero nos recortaron los recursos y obviamente podemos lanzar menos obras públicas nuevas, menos licitaciones de obra pública. O sea que el ajuste se siente en la provincia de Buenos Aires. A mí los periodistas todo el tiempo me preguntan, bueno, pero ustedes dicen que les recortaron 6,3 billones de pesos. ¿Y cómo hacen? Porque la provincia de Buenos Aires sigue inaugurando obras, sigue pagando salarios en tiempo y forma, paga los aguinaldos, trabaja con los sindicatos las paritarias y se cierran paritarias con unanimidad y siguiendo la inflación. ¿Cómo hacen? Bueno, hacemos un esfuerzo muy grande. Realmente hacemos un esfuerzo muy grande, nos ponemos creativos, nos ponemos innovativos, pero también quiero decir que eso impacta en la provincia de Buenos Aires. Eso, hay menos obra pública, estamos lanzando menos obra pública porque nos recortaron los recursos nacionales para la obra pública. Hubo programas que fueron muy exitosos, que acá los conocen perfectamente bien. El programa de viaje de egresados, bueno, este año no lo vamos a poder hacer porque no tenemos los recursos. Las computadoras que le dábamos a todos los pibes de sexto año, este año no lo vamos a poder hacer porque no tenemos los recursos. Bueno, eso es culpa del gobierno nacional que nos recortó los recursos que le correspondían a la provincia de Buenos Aires. Le comentaba recién a Ricardo, a Silvina, mañana yo me voy a juntar con el jefe de gabinete de la Nación para reclamarle todo lo que le debe a la provincia de Buenos Aires. Esperemos que aflojen un poquito la billetera con la provincia de Buenos Aires, particularmente con la provincia de Buenos Aires. Quiero cerrar con esto, porque lo hablábamos ayer con el intendente. Hubo toda una polémica en los últimos días, creo que están al tanto, sobre la ubicación de la planta de licuefacción de GNL. Acá cerquita, en la región, en Bahía Blanca, que no era un tema de Axel, un tema mío, un tema de Bahía Blanca. Era un tema de la provincia y particularmente de esta región. Porque una inversión de esa magnitud no solo generaba empleo, trabajo, derrames productivos hacia las empresas locales, etc., en Bahía Blanca, iba a generar derrames para toda la región. Pero hubo un capricho, hubo una decisión política expresamente dicha por el presidente en un programa de streaming, como se dice ahora. ¿Sí? Que dijo, no, yo a ese comunista no le voy a poner la planta de GNL, porque además no adhiere al régimen de inversiones. Toda una mentira, toda una falacia. Ese régimen de inversiones está vigente en todo el territorio nacional, no se necesitaba que la provincia de Buenos Aires adhiera. Ayer lo dijo claramente el gobernador en un programa de radio. Se cayó la mentira porque al final tuvieron que decir que era por cuestiones técnicas que no lo ponían en la provincia de Buenos Aires. No era un problema del RIGI, no era un problema del gobernador. Eran cuestiones técnicas. Pero sigue habiendo un problema, que no mostraron cuáles son las cuestiones técnicas, no mostraron ningún estudio por el cual supuestamente se decidieron a localizar, si es que se hace esa planta, en otra jurisdicción. Con una particularidad, contrataron una consultora supuestamente internacional que tiene una sede en Argentina, que tiene 4 personas trabajando en esa sede, que ninguna es experta en temas energéticos, y en un fin de semana, como si fuese un trabajo práctico de la universidad, de lo fácil, en un fin de semana esta consultora en la que trabajan 4 personas, de la que ninguna es experta en energía, sacó un dictamen sobre la conveniencia de hacer la localización en otra provincia. Cuando por 7 años YPF había trabajado con la provincia, con el municipio, con el consorcio del puerto para instalar la planta de licuefacción en Bahía Blanca. Y tenemos todos los papeles que dicen planta de licuefacción en Bahía Blanca, con el membrete de YPF, con el membrete de Petronas. O sea que fue una decisión política. Y esa decisión política, obviamente, si es que se hace, va a perjudicar a la provincia de Buenos Aires. Hay un plan sistemático de discriminación y persecución hacia la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ese plan sistemático nosotros le respondemos con obras, con seguir trabajando, con inaugurar más centros universitarios, con inaugurar más viviendas, entregar más viviendas, que ahora Silvina, nuestra ministra de Hábitat, va a ir a entregar, ¿cuántas viviendas son? 26 viviendas. El gobierno nacional no hace ninguna, nosotros estamos haciendo ¿cuántas? En todas las 8.000 viviendas en la provincia de Buenos Aires. El gobierno nacional ninguna. Inclusive lo que nos ha pasado, no quiero meterme en tu cartera, pero tengo el micrófono ahora, viviendas en distintos lugares que estaba construyendo el gobierno nacional al 90 y pico por ciento, 80 y pico por ciento, ni siquiera las quieren terminar. ¿Sí? Que están siendo intrusadas, que están siendo vandalizadas, etc. Miren qué desastre.
se llenan la boca con la eficiencia económica. Ineficiencia económica es tener una vivienda al 95% y no poner 5 mangos para poder terminarla e entregársela a una familia que la necesita. Eso es ineficiencia, eso es injusticia. Con nosotros eso no. Nuestro camino es otro. Nuestro camino es el de seguir trabajando, seguir haciendo obra pública, seguir destinando los recursos a las prioridades que determinó el gobernador en la campaña de 2019, salud, educación, producción y trabajo. Así que, Ricardo, vamos a seguir trabajando, haciendo más grande, le vamos a ayudar con la ampliación, vamos a llenar este centro universitario de carreras porque nosotros consideramos, repito, que el principal vehículo de la movilidad social ascendente es la educación pública, gratuita y de calidad. Muchas gracias.